Próximamente el gobierno iniciará negociaciones con los operadores de telefonía móvil para la banda super ancha, conocida como 4G o de cuarta generación, que actualmente solo la tiene la CNT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el operador de menor cobertura. José Pileggi, consultor en telecomunicaciones. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. La telefonía móvil, por su amplia utilización, se relaciona cada vez más con las actividades personales. Sin embargo, eso no es todo, no es solo este secuestro de la vida privada que hay. Su mayor incidencia se hace sentir en el desarrollo y progreso de la economía de un país. O sea, ¿cómo influirá la tecnología de banda superancha en la competitividad de la economía nacional? Bueno, cuando estamos hablando de 4G estamos hablando de cuarta generación y esto tiene una evolución, es decir, es una etapa adicional de la evolución de las telecomunicaciones móviles. El 1G básicamente en la década de los 80 era voz y voz analógica. El 2G en la década de los 90 era voz digital más algo de datos. Y ya en la primera parte del siglo XXI aparece el 3G, que básicamente es datos en cantidades importantes. Y eso podríamos decir que cambió, estas tres etapas cambiaron la forma de vida no solamente del país, sino del mundo. Influye definitivamente en la competitividad, positivamente en las arcas fiscales, positivamente en las arcas del comercio, positivamente en las arcas de la industria. Yo creo que el 4G va hacia donde va avanzando, más allá de lo que opinan ciertos consultores mundiales, de que está destinada a la industria del entretenimiento, está sobre todo destinada a hacer mucho más amplio el acceso a más información a los ciudadanos en menor tiempo posible. Ahora, en relación al desarrollo de esta tecnología en otros países de la región, ¿en qué situación se encuentra el Ecuador? En lo que tiene que ver con el desarrollo del 3G o 3.5G, digamos que estamos muy a la par, porque inclusive son operadoras parecidas, está Claro, está Movistar. Digamos que son los mismos que hay en la región, son Movistar y Claro básicamente los grandes operadores. Correcto. Así como en Europa hay otros, está Orange, claro, y otras por el estilo. Pero el asunto está en que ya en otros países de la región ya se comenzó a otorgar las bandas para el desarrollo de la cuarta generación o 4G, y sobre eso ya están trabajando de una manera muy efectiva, no solamente por atacar los mercados que todavía no están cubiertos, sino porque significa que existen más demandas por parte de los usuarios para los servicios que están demandando, altas descargas de videos, altas descargas de datos y otros servicios más que significan tener mayores anchos de banda y mayores velocidades. Ahora, el desarrollo es asombroso, pues hay más teléfonos celulares que habitantes en el Ecuador, pero el problema es que el servicio realmente no es bueno, o sea, hay una saturación y aquí tenemos un problema que antes de pasar, o sea, no solo se trata de pasar al espectro para la banda super ancha, sino que dentro de la banda actual también habría una limitación, o sea, sería necesario ampliarla para que el actual servicio, digamos, se optimice. Existen problemas de calidad que tienen las operadoras por su situación técnica eventual, pero también existen problemas serios que se dan por la falta de espectro. Desde el año 2007-2008 aproximadamente no se les da espectro adicional para lo que ya actualmente dan como servicio, que es parte de su contrato de concesión. Y con el aumento exponencial que ha tenido el crecimiento de los usuarios y la demanda de los servicios, éramos 8 o 9 millones de usuarios en el 2007-2008 y actualmente somos casi 18 millones. Por tanto, la necesidad de espectro es fundamental para que ellos puedan atacar. Ahora, comparando muchos problemas de calidad. El espectro que tenemos aquí en el Ecuador y en relación con otros países, ¿cómo estamos ubicados? Hay una especie de ranking inevitablemente. Hay países que tienen un desarrollo mayor y el Ecuador estaría entre los que tienen menor desarrollo. A ver, lo que sucede es que existe una necesidad de asignación de espectro. En países como Colombia existen espectros que se han asignado sobre los 540 megahercios. Y en el Ecuador apenas hemos asignado 180 megahercios. Entonces toca que el regulador actúe de manera oportuna y por ello lo que indicó el presidente Correa hace 2 semanas es correcto. Más allá de la aspiración que pueda tener económica el Estado para resarcirse de una concesión, vamos a otorgar frecuencias que se necesitan primero para los servicios que ya están dando y adicionalmente vamos a negociar aquellos que son nuevos servicios que serían los de cuarta generación. Ahora, en la negociación hay un aspecto vital, es primero la inversión que se requiere, que es cuantiosa para tener pues, un buen servicio, y eso ni siquiera está asegurado actualmente con lo que hemos visto de que hay una limitación en el espectro. Ahora, en ese sentido, ¿hacia dónde debe apuntar el gobierno? Para que el servicio sea óptimo y no solo se priorice la rentabilidad del operador, que es legítima, pues el inversor tiene que tener una rentabilidad
Y luego también la rentabilidad del gobierno, que para financiar sus programas de inversión social necesita plata, pero el que paga todo esto es el usuario. O sea, ¿cómo puede funcionar esta ecuación de una manera equitativa? A ver, el leitmotiv que tiene que tener el gobierno o el Estado debe ser cómo democratizamos de mayor manera el acceso a los ciudadanos. Y ese fue el leitmotiv cuando se abrió el mercado de telecomunicaciones a la libre competencia en el año 2000 al 2003 y que ha dado muy buenos resultados. Un sector tremendamente sano, aporta mucho a la economía, aporta mucho al Estado y por tanto tiene que ser cuidada ese concepto básico, ¿no? ¿Cómo hago que mayores ciudadanos tengan mejores y mayores servicios? Por tanto, hay que buscar un equilibrio justo entre lo que yo como Estado quiero resarcirme para mis arcas fiscales, negociando la concesión, y lo que tengo que permitirle a mis ciudadanos que tengan como servicios, que son servicios del primer mundo, es decir, los servicios de banda ancha con altísima velocidad y con altísimas capacidades. Referencias existen en la región de cuánto se puede valorar eso. Y tenemos a Colombia, tenemos a Perú. Colombia, y en relación a otros países, el costo para el usuario ecuatoriano, ¿cómo va? Estamos bastante en la media. Ahora, pero eso es dentro del costo latinoamericano, que hay una particularidad. Sí. Aquí, en los países en desarrollo, que son los de América Latina, resulta que hablan de unos costos que si uno va a un país desarrollado y se da cuenta que allá cuesta lo mismo. O sea, que se debe, pero no son países grandes, porque en Estados Unidos se puede justificar porque es el gran número de usuarios. Pero en un país pequeño como Suiza, por ejemplo, el costo para el usuario resulta que es igual. Sí, el costo es alto en algunos países desarrollados y a veces nos quejamos de que el costo en Ecuador es alto. Yo diría que el costo en Ecuador es producto de una competencia que existe y fuerte entre las operadoras. Y eso ha generado en beneficios de costo final, es decir, es cuestión de ver el ingreso promedio por usuario que tiene un teléfono en el Ecuador frente al mundo, anda en el orden de los 9 a 10 dólares por cada teléfono mensualmente. Eso es bastante competitivo frente a lo que está pasando en la región y en el mundo. Yo diría que eso es una parte del tema, pero si nosotros abonamos a que el costo de la concesión nueva, de las nuevas frecuencias, sea alto, vamos a abonar también a que las operadoras que no son filántropas también tengan que cargar ese costo al costo final del servicio que se tiene que dar. Por tanto, hay que buscar un equilibrio, Alfredo, en estas dos cosas, ¿no? ¿Cuánto quiere el Estado y cuánto queremos que la gente tenga? Porque el que paga es el consumidor. Así es, para tener una referencia, en Colombia se pagó, en el mejor de los casos, la mayor concesión, porque fue una concesión a partir de un proceso público competitivo, 103 millones de dólares. Pero Colombia tiene más de 300 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto y tiene 45 millones de habitantes. El caso peruano se pagó 150 millones aproximadamente y tiene más de 30 millones de habitantes y tiene un Producto Interno Bruto que supera los 200 mil millones de dólares. Ecuador estamos hablando de una población promedio de 15 millones y un Producto Interno Bruto que anda por el orden de los 80 mil millones de dólares. Ahora, respecto a los usuarios, aparte de la calidad y del costo del servicio, el otro tema es el de los receptores, o sea, de los que existen actualmente en uso. ¿Qué porcentaje está apto para la cuarta generación? Porque ese es otro tema. Los receptores, y ya sabemos también que hay aranceles, que ahora hay restricciones a las importaciones, o sea, ese es el otro factor adicional que tiene que ver con el usuario. En cuanto a los receptores, ¿qué pasaría cuando haya la 4G? En cuanto a los aparatos, realmente el teléfono que utilizamos todos, en realidad hay algunos que pueden ser utilizados dependiendo de la tecnología con los que se ha comprado. Hay otros que tienen que migrar necesariamente, pero el Ecuador tiene en la actualidad un 21% de teléfonos inteligentes o smartphones, como se conoce, en el mercado. Es una penetración bastante buena considerando el tamaño país y el Producto Interno Bruto país y el ingreso per cápita. Creemos que existe un 80% de mercado que está disponible ahí, sobre el cual hay que atacar, porque probablemente los que ya tenemos un teléfono inteligente vamos a migrar a un teléfono de cuarta generación y probablemente vamos a tener la capacidad para pagar ese nuevo teléfono. Eso lo ha estado ocurriendo, pues que cada 2 años se cambia de teléfono. Se cambia de teléfono. Aquí lo interesante es ver cómo ese otro 80% también ingresa a ser parte de esta base que está en contacto directo con la tecnología. Eso es importante, es decir, cómo hacemos que esta persona, dentro de los estándares que maneja la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra, que estableció a través de su comisión que para ser considerado un 4G, usted tiene que tener, andando en su vehículo a la más alta velocidad, usted puede bajar datos a 100 megabitios por segundo. Y estando estático, usted tiene que bajar a 1 gigabitio por segundo. Estamos hablando de cosas que realmente van a transformar el concepto del manejo de datos por las velocidades y los tamaños, ¿no? Ahora, respecto a los teléfonos inteligentes, y relacionando esto con el cambio de la matriz productiva, ¿está previsto que va a haber producción de estos aparatos en el Ecuador
o que vamos a seguir importando, que eventualmente podría ser mejor por el costo de los aparatos, que van a subirse los aranceles, en qué nivel se mantienen los aranceles, o sea, cuál es la situación también respecto a los... Yo creo que es muy interesante lo que acabas de indicar, Alfredo. Yo creo que por ese lado la matriz productiva, a pesar de que no se lo ha dicho, va a verse positivamente afectada en caso de que la cuarta generación entre a operar en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque dinamiza más la economía. Existen ya industrias locales que se han establecido para lo que es básicamente el armado local de equipos. Eso favorece al costo final del equipo para el usuario. Y existe también un anuncio que hiciera el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, me parece de la semana pasada, que se está pensando seriamente en la eliminación de aranceles para todos los que son estos equipos. Yo creo que eso es positivo, porque es volver a una buena práctica que se estableció en el año 2001 de la eliminación de aranceles justamente para hacerle el acceso a los ciudadanos de las tecnologías de información y comunicación de una manera realmente barata, sin tener tanto impuesto. Que incide en el costo, porque aparte de pagar el servicio tenemos que pagar aranceles. Un teléfono más barato. Entonces, así es. ¿A dónde vamos a llegar? Es correcto, y de hecho en esa época, para que tengas conocimiento, y valdría la pena que esto se abra a la discusión pública, es la eliminación de aranceles, por ejemplo, para computadoras, para tablets, para teléfonos celulares, para el equipamiento de telecomunicaciones en general. ¿Por qué? Porque todo esto, si no lo cargamos con aranceles, eliminamos una barrera y hacemos más asequible a todos los ciudadanos y democratizamos de mejor forma el acceso. Un país que tenemos que apostar al siglo XXI completo, es un país que no esté, hemos dicho, que esté conectado lo más posible, es decir, que la conectividad como tal se dé en un hecho real en donde cada ciudadano pueda tener acceso a internet de alta velocidad en sus casas, sea a través de una conexión directa de fibra, sea a través de inalámbrica, sea a través del 4G, porque a veces pensamos que el 4G solamente es el teléfono. Ojo, el 4G tal cual está haciendo actualmente CNT, que es bastante bueno, es un token que usted puede conectarlo en su casa y que tiene internet que le permite navegar a altas velocidades. Bueno, esas son las perspectivas y ojalá que todo salga lo mejor para el país y los usuarios especialmente. Esperemos que sí, y que las negociaciones continúen en buenos términos para efecto de que favorezca al usuario y favorezca también a los intereses que tiene el Estado como concesión o valores para el erario nacional. Gracias, José, por su participación en Contacto Directo. A la orden. Sí. Bueno, y concluimos así esta emisión, como siempre.